Bienvenidos a un nuevo video del segmento Reflexiones. Mi nombre es Melody de Jesús y voy a estar hablando sobre el desánimo. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 14. Dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El desánimo es un estado de ánimo, es algo emocional que te hace sentir sin esperanza, que te hace sentir que ya nada vale la pena. Puede que nos encontremos con personas que digan que el desánimo es algo que no le puede suceder a los cristianos, pero de hecho es un sentimiento real, es un estado emocional real que nos puede pasar a cualquiera, cristianos o no cristianos. Y a pesar de que tenemos una esperanza viva que es Cristo Jesús, esas situaciones de tristeza llegan a nuestras vidas. Así que primero aclarar que si tú eres cristiano, si tú sirves a Cristo y en este momento te encuentras desanimado, no estás en pecado, no estás viviendo una experiencia fuera de lo normal, es algo que nos puede suceder a todos por cualquier circunstancia y que Cristo te entiende en medio de tu desánimo. El problema es que el desánimo es un arma silenciosa. ¿Por qué? Cuando otra persona viene a hacer algo en tu contra, es muy fácil identificar que las actitudes o las acciones de esa persona te hacen daño. Pero cuando es algo que viene de ti mismo, es muy difícil admitir que tú estás haciendo algo mal, que tú estás haciendo algo que te hace daño, o que tú estás en una situación, estás en un estado que no es bueno para ti. Por eso es un arma silenciosa, porque tú entiendes que es algo que sientes y que es algo que puedes permanecer en ello. Por lo que es muy importante, ¿qué hacemos cuando estamos desanimados? Ahí podemos entonces determinar si es una persona que sigue a Cristo o si es una persona que no sirve a Cristo. ¿Qué hacemos cuando estamos en desánimo? Nuestra actitud ante el desánimo es lo más importante. ¿Cómo reaccionamos cuando logramos identificar que estamos en este estado emocional? Puede que escuchemos personas que digan que en algún momento estaban pasando por una situación difícil y lo que hacían era: bueno, yo voy a llorar y llorar hasta que logre dormirme. Y la verdad es que me he encontrado en esa situación. Situaciones donde estoy muy triste, donde estoy tal vez muy apenada porque tal vez las cosas no han salido como quería. La opción está de llorar, de estar triste, de alimentar esa tristeza. Mucha gente a veces busca en YouTube canciones para llorar, películas para llorar. Y no es que esté mal que un día tú quieras ver una película de este tipo. El problema es cuando estás triste, cuando estás desanimado y en vez de buscar lo que alimente tu espíritu y cambie tu estado de ánimo, haces lo contrario. Buscas canciones, buscas videos, buscas películas, lees cosas, te juntas con personas que lo que hacen es alimentar tu desánimo. Otra vez, ¿qué hacemos cuando estamos en desánimo? Tenemos que recordar que todo lo que Dios hace está bien hecho, aunque nos provoque a veces desánimo, aunque nos provoque a veces tristeza, y esa es entonces nuestra esperanza, ese es el pensamiento que debe prevalecer, aun cuando nuestro corazón está triste, porque la situación de dolor y de tristeza puede llegar a nuestras vidas. Recordemos a Cristo antes de ser entregado, antes de que fueran a buscarle al momento de la crucifixión. La palabra de Dios dice que Cristo estaba en mucha tristeza, en abundante tristeza. Él le pide a quienes estaban con él: oren por mí porque estoy triste hasta la muerte. O sea que nuestro maestro sufrió y estuvo en desánimo. ¿Pero qué hizo? Oró. Cristo no dijo: estoy triste, voy a permanecer triste y me lo voy a pasar hablando de lo que me tiene triste. No, vamos a orar. Y de hecho le decía a los discípulos: oren para que no caigan en tentación. El estado de desánimo, el estado de tristeza, si tú le permites darle larga a la situación, si tú te permites mantenerte en el desánimo y no correr hacia Cristo y no correr hacia el momento de intimidad con Dios que puede reconfortarte, que puede hacerte sentir mejor, que puede sacarte de este estatus de desánimo, puede provocar que caigamos en tentación. Puede provocar que nos alejemos totalmente de Cristo. Les repito, es un arma silenciosa. Entonces, ¿qué hacemos? En Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, nos manda que miremos a Cristo. Nos manda que corramos a Cristo porque Él es nuestra solución.
tenemos que recordar que no importa la circunstancia, que no importa lo que podamos ver, que no importa lo que provoque en nuestro interior lo que esté sucediendo. Cristo siempre va a ser la respuesta, Cristo siempre va a ser la solución y por lo tanto debemos correr hacia Él. Este mismo versículo, en el capítulo de Hebreos 12, versículo 1, nos manda que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces estamos cargando con cosas que no es necesario llevar. Hay cosas que nos pesan, hay cosas que nos limitan en el camino como cristianos y que tenemos que despojarnos de ellas. Nótese que lo dice aparte del pecado, porque hay muchas cosas que tal vez no son pecado, pero que son cargas para nosotros y que tenemos que despojarnos de ellas. Las mentiras del enemigo son cargas que llevamos, es un peso que nos detiene y eso se contrarresta con la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos alimentados de lo que dice la palabra de Dios, de las verdades, de lo que Cristo ha dicho en favor de nosotros, que es para nosotros, que Él murió y venció por nosotros. Si nos mantenemos fundamentados en la palabra de Dios, vamos a poder despojarnos de ese peso de las mentiras del enemigo, que muchas veces vienen hasta de personas cercanas a nosotros o están en nuestras mentes y nos limitan a lo que Dios nos ha llamado a hacer. La comparación es el ladrón del gozo. Muchas veces, principalmente ahora con las redes sociales, vemos otras personas que aparentan tener una vida de éxito, aparentan tener todo resuelto, las mejores finanzas, las mejores casas, los mejores vehículos, los mejores empleos. Y muchas veces nos ponemos a comparar con esta vida que no es la real, porque nadie publica en Instagram cuando le va mal, las cosas malas del día. La gente prepara en su mayoría lo que va a publicar. Así que lo que vemos realmente no es la realidad, es el lado bueno de la vida. Pero muchas veces nos comparamos con esto y esto nos roba el gozo. Recordemos que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, por lo que tenemos que proteger este gozo. Y debemos evitar la comparación. Debemos evitar la comparación hasta dentro de las iglesias, comparaciones ministeriales, comparaciones de cómo Dios usa al otro o no lo usa, de si le dan oportunidad o no lo dan, porque te roban el gozo y es un peso que te limita. Es un peso que te frena porque empiezas a creer que el otro es mejor o que el otro puede hacer más. Peor aún, que yo mejor no hago nada porque él lo hace demasiado bien. Es un peso del que tenemos que despojarnos, que provoca desánimo y que no es necesario. No es necesario compararse. ¿De qué necesitas descansar? ¿De qué peso tienes que despojarte? Analiza en tu intimidad con el Señor. Pídele, como decía el salmista, al Señor, que te examine hasta lo más íntimo y que puedas entonces descubrir qué cosas te están limitando a lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué cosas están provocando desánimo constante y te están alejando del propósito de Dios? Y que tal vez pueden estar dañando tu relación y tu intimidad con Dios. Como les decía, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No hay manera de seguir, no hay manera de salir del desánimo si nos mantenemos en pecado. No solamente porque el pecado nos aleja de Dios, porque el pecado destruye la vida, porque el pecado lo que trae es muerte, sino porque además cuando estás en pecado no quieres salir de la situación. Cuando estás en pecado estás cómodo. Cuando estás en pecado estás creyendo que te las sabes todas. Cuando de hecho va a llegar un momento en donde se te va a pasar factura, donde va a llegar la cuenta y vas a tener que hacer frente a las consecuencias de tu pecado. Tenemos que despojarnos del pecado para poder correr la carrera que tenemos por delante, hasta que Cristo venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. La solución al desánimo, que no puedo prometerte que nunca lo vas a sentir, va a llegar. Con las situaciones siempre va a llegar. Es que siempre miremos a Cristo. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si Cristo ya venció, nuestra victoria está asegurada. El camino ya está hecho. Porque Cristo ya lo hizo, nosotros no podemos renunciar. Renunciar a este camino no es una opción. Porque Él vino y sin pecado sufrió
todo para que tú y yo pudiéramos mantenernos firmes caminando. Cuando llegue el desánimo, no mires a los otros, que lo que vas a ver es que no están desanimados. Mira a Cristo, que sufrió, que tuvo que pagar un precio alto, su propia vida, y venció. Si Cristo ya venció, nosotros también podemos vencer. No olvidemos nunca que por medio de Él somos más que vencedores. Si estás desanimado, no te quedes donde estás. Corre a Cristo y recuerda que por medio de Él todo es posible.